Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel, a un episodio más. Pero no un episodio cualquiera. Hoy tenemos con nosotros al general Rafael Dávila. No es un general tampoco cualquiera. El general Rafael Dávila, general de división, tuvo el honor, porque es un honor siempre, de mandar ni más ni menos que la Legión Española, esa gran unidad de prestigio internacional que sabéis que allí donde ha ido, pues precisamente ha llamado la atención por su eficacia. Una unidad extraordinaria, que sabéis que cómo visten, cómo actúan, en fin, es modélica absolutamente, como os digo, en todo el mundo. Pues el general Dávila tuvo el honor, el privilegio de mandar la Legión Española. Es un militar que, de los clásicos, podríamos decir, que es capaz de conciliar la pluma y la espada, las armas y las letras. Que no hay muchos, hay algunos, pero no hay muchos. Es verdad que a lo largo de la historia en España ha habido muchos militares que fueron capaces también de conciliar la pluma y la espada. Algunos de ellos muy desconocidos. Y como no queremos que el general Dávila pase desconocido, por eso lo tenemos en el canal, lo tenemos aquí con nosotros, porque nos va a hablar de muchísimas cosas. Y también es un gran observador de la realidad nacional e internacional. Y por supuesto vamos a hablar también de la política nacional y de la geopolítica internacional, cómo no. Pero me gustaría, primero, además de que le presentemos ahora, también pues hablaros un poco de sus últimos libros, que son tremendamente interesantes. Así que ya sin más preámbulo, pues saludamos al general Rafael Dávila. Mi general, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el canal del Coronel. Las gracias a ti, Pedro, y a todos los que colaboran en este canal. Felicitarte. Yo soy fiel seguidor tuyo y además admirador, porque creo que estás haciendo una labor absolutamente necesaria para las Fuerzas Armadas y para la sociedad española, que eso es un cóctel, que es lo que se llama cultura de la defensa. La cultura de la defensa no es simplemente izar la bandera o aplaudir a la hora del paso de nuestros soldados. La cultura de defensa es precisamente eso que tú haces, darnos a conocer en todos nuestros aspectos. El militar, yo creo que sigue siendo, pues como lo ha sido toda la vida, un hombre culto, porque el estar cerca del peligro, del riesgo máximo, que es la muerte, te hace tentarte las ropas, ¿no? Y tentarte las ropas normalmente lo hace uno con la cabeza. Y el hombre, cuando está cerca del riesgo, se preocupa de ese punto donde empieza la filosofía. Por eso creo que la labor tuya es muy, muy importante y te agradezco que me hayas invitado, porque yo creo que tengo poco que decir, pero el hecho de haber sido... Perdón por corregirte, el general tiene muchísimo que contar. Como ya lo veréis, una persona tremendamente culta. Pero yo te quería, empezando por preguntar, mi general, ahora mismo la sociedad no conoce el estamento militar, no conoce a los militares, porque hemos hablado de la calidad y la cualidad de los militares españoles, y quiero siempre subrayar que tenemos unos suboficiales extraordinarios, como tú bien conoces, mi general, que tú has tenido el privilegio de mandar la Legión y tuviste ahí unos suboficiales extraordinarios, lo mismo que una clase de tropa maravillosa, que es ejemplar en todo el mundo. Pero la sociedad no conoce precisamente este valor que tiene, que es suyo, que es de la sociedad, que está sosteniendo la sociedad y que sirve a la sociedad. ¿No estamos un poco desconectados ahora los militares de la sociedad civil? Bueno, aquí hay un riesgo evidente, un riesgo que ya ha ocurrido en otras naciones que profesionalizaron a las Fuerzas Armadas. Y es que la profesionalización, evidentemente, lleva consigo la distancia. Lleva la distancia porque antes, cuando venían la tropa de todos los lugares y rincones de España, pues el ejército estaba encima de la mesa a diario, ¿no? Hoy en día no. Y se conocen las misiones y las labores muy a distancia. A mí hay una cosa que me da pena y quiero que me entiendan con lo que digo. Miren, los soldados, nosotros los militares, estamos hechos para combatir. Si no combatimos es precisamente por ese efecto disuasorio que creamos, que es lo fundamental de nuestra forma de ser. Pero no estamos hechos para otras cosas. Y a mí me entristece
que, bueno, esto es un problema quizá de la sociedad actual, pero debe darse cuenta que los tiempos están cambiando, porque se conoce más la labor, diríamos, humanitaria del soldado que la labor de combate. Pero donde el soldado tiene su riesgo es en la labor de combate. Y lo que tenemos que conocer es al soldado combatiente. Toda la vida el paradigma de la milicia fue el legionario. Hoy no es el legionario. Ya sabemos que hay otras unidades que han ocupado ese lugar atractivo, paradigmático que ocupaba antes el legionario. Bueno, hablando de suboficiales, yo he tenido el honor de ser el primer profesor en la Academia de Infantería que recibió a la escala básica de suboficiales. La primera y segunda y tercera promociones, a los que les mando un enorme saludo, saben lo que era subir por Cerro Cortado y con el armamento. Recuerdan todavía a su capitán, que era el capitán Dávila. Aquel capitán era un capitán duro, no me cabe la menor duda. Y ahora creo que se están cumpliendo los 200 años del empleo de suboficial. Les tengo un cariño enorme porque son la base. Yo en la formación de un suboficial tenemos los mejores suboficiales del mundo. Y son, yo lo digo siempre, mi general, lo digo siempre. Unos instructores de combate, pero instructores de combate, bueno, es una cosa tal. Bueno, pues este es lo que yo creo que es la cultura de defensa y el riesgo que hay al profesionalizar el servicio militar. Además es que esto es muy importante, porque han dejado a los españoles sin la posibilidad de defender a España. El artículo 30 de la Constitución lo dice claramente: los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España. Bueno, pues ahora el único procedimiento que tienes para cumplir con ese deber y con ese derecho es esto del reservismo, que ni está completado. No. Bueno, ahora mismo es curioso porque, enlazando un punto con otro, resulta que en un caso de movilización, que señores, no es que quiera asustar a nadie, pero miren cómo están las cosas, abran la ventana. No es descartable. Claro, bueno, podemos, me parece que son 8.000 personas de los que cumplen más de 45 años, de los soldados profesionales, y pocos reservistas, porque es que no estamos utilizando eso, con lo cual los españoles le dicen: oiga, que yo quiero cumplir. Por eso, hay gente que no lo sabe, el servicio militar no está anulado, está simplemente suspendido. Correcto. Porque para anularlo tendrían que cambiar la Constitución, el artículo 30 de la Constitución. Bueno, este es el riesgo que tenemos, que la sociedad esté distanciada y no acabe por conocernos. Pues como os decía, queridos amigos, el general que concilia las armas con las letras ha escrito muchos libros, pero vamos a hablar del último de ellos, recién salido del horno, que se titula La Segunda Guerra Civil de Franco, y el subtítulo: Una silenciosa lucha por la conservación del poder. Yo de entrada, lo primero, ahora vamos a hablar de este libro, mi general, que me parece muy interesante, pero lo primero que te preguntaría: ¿no eres un poco suicida, mi general? O sea, hoy hablar de Franco hoy día, ¿no? Sí. O sea, casi es tirarte por un barranco, ¿no? Es que me da igual. Es que me da exactamente igual. Vamos a ver, yo no le tengo miedo a nada, ni le tengo miedo a nadie. Solo faltaría haber mandado a la legión. Un legionario, solo faltaría que fueras a tener miedo. Es realmente eso, no le tengo miedo a nada. Hay que decir que llevas aquí el emblema de la legión. Evidentemente. No le tengo miedo a nada ni a nadie en el sentido intelectual y más profundo, ¿no? Creo que la libertad merece la pena dar incluso la vida por ella, o sea, es quizá por lo único. Y bueno, libertad es tu patria, eres tú, es tu familia, y que te dejen pensar y opinar. Estaría bueno que yo me vaya a echar atrás porque hable de Franco, pero vamos a ver que esto es historia, señores. Si es que hemos convertido la historia al dictado, ¿cómo se puede escribir la historia al dictado? No, mire, aquí lo que hay que escribir la historia es con los documentos. Decía hoy el gran filósofo Gabriel Alvear, hoy escribía un artículo sobre eso, y dice una cosa que es fundamental, que hace por lo menos es necesario una distancia de unos 300 años, al menos, para poder escribir historia, porque si no, todos estamos de alguna manera pues influenciados por nuestros genes y por lo reciente de lo ocurrido. A mí este libro me ha costado, lo voy a decir, un enorme esfuerzo realizarlo, porque pretender meter en
de texto la historia de España desde el año 39 al año casi hasta la transición prácticamente y un poquito más, es como aquel niño de San Agustín, ¿no?, que quería meter el mar en un agujerito haciendo en la orilla del mar. Es absolutamente imposible. Y he tenido que hacer una labor de síntesis y una labor de... Porque claro, el problema de escribir, se escribe con la navaja realmente, porque escribir, puedes escribir miles, pero luego hay que saber qué es lo que recortas. Por eso se dice eso de que se escribe con la navaja. Y me ha costado un verdadero esfuerzo escribir este libro. Pero este libro es la consecuencia de otro libro que se llama La Guerra Civil en el Norte, cuyo título pues quizá tendría que haber sido más amplio, porque ese primer libro que escribí no es La Guerra Civil en el Norte. El problema es que la guerra civil se lleva a cabo prácticamente en el norte. O sea, el norte es toda la cornisa cantábrica, pero es también Cataluña y es todo lo que ocurre en el Ebro hasta Valencia. Y ahí se gana la guerra. Y la guerra, ¿por qué no lo voy a decir? Permítanme ustedes que de vez en cuando un hombre ya de cierta edad, bueno, pues se mira al espejo y se diga qué guapo eres, ¿no? Pero la guerra Franco, la guerra militar, yo normalmente de los otros temas, ¿no? El tema militar, que es el que conozco algo, ¿no? Puramente técnico, mi general. Entonces, la guerra a Franco se la ganaron dos personas. Fueron el general Dávila y el general Vigón, que era el jefe de su Estado Mayor. Estos son los dos grandes cerebros que convierten además las unidades de a pie, que van en columnas, como en África, las convierten en grandes unidades, forman los Estados Mayores y crean un verdadero ejército. Digo que de aquel primer libro yo quería haber continuado con este otro, pero claro, era absolutamente imposible meter todo aquello. Y cuando terminé el otro y empecé este libro, el editor, incluso es curioso porque tuvo una visión grande antes de que empezase la guerra de Ucrania, me dice, oye, general, tú que eres un filósofo, ¿no? O sea, la gente dice unas cosas que soy un filósofo, bueno, que escribe algo de la filosofía. Eres un gran pensador, en general. Me gusta lo de pensar porque hay mucho que pensar. Nos hace falta pensar mucho. Y entonces me comentó, escribe algo sobre la guerra. Y entonces escribí este nuevo libro del nuevo arte de la guerra, donde lo presentamos debidamente. El nuevo arte de la guerra, teoría, orígenes y futuro de los conflictos bélicos. Luego hablaremos en detalle de todos estos conflictos bélicos, mi general. Pues entonces este era un libro en el que yo creo que para un militar es muy importante saber cómo hacer la guerra. Pero tú no puedes saber cómo hacer la guerra si no sabes el porqué de la guerra. Entonces en este libro ahondo, sobre todo desde la época griega, de la que yo soy un enamorado, por culpa del profesor Albiac, pues me he enamorado de los clásicos. Bueno, pues hago un recorrido intentando adivinar el porqué de la guerra para saber hacer por qué y cómo se hace la guerra. Bueno, en este libro, La Segunda Guerra Civil de Franco, hay verdaderas sorpresas. Eso te iba a decir. ¿Qué nos aportas de nuevo? Porque sé que has investigado documentos que no se conocían, que eran totalmente ignotos y que además documentos muy interesantes. Algunos de ellos que estaban en tu familia y que no conocía nadie más, ¿verdad, mi general? Cuéntanos, ¿qué aportas de novedoso? Te cuento, Pedro, porque es un tema interesante y que comienza a ver. Y un tema en esto de los documentos que quiero hacer hincapié en él. Sé positivamente que se están destruyendo documentos. Sé positivamente que se están escondiendo documentos. No puedo decir dónde, pero sé incluso dónde. ¿Por qué? Porque hay miedo. Es tremendo, mi general. Hay miedo. Hay miedo a que saques documentos o escribas y te señalen por la ley de memoria democrática o como... Memoria histórica. O memoria histórica, como se llame. Bueno, claro, esto es un grave error, porque se está perdiendo la historia de España, como ya de hecho se ha perdido. Pero es que entonces esa ley lo que pretende es falsear la historia, porque están ocultando documentos fidedignos, claro, que te cuentan realmente lo que sucedió. Pero es que además sé dónde están. Bueno, pero es que además aquí tenemos una ley de secretos oficiales, que me parece que es del año 68 o por ahí, que es una cosa increíble, porque en todas las leyes de nuestro entorno, de este estilo, marcan unos años, 10 años, 20 años, 40 años, 200 años, oiga, lo que usted quiera. No, aquí no. Aquí un documento de los Reyes Católicos está protegido por la ley de secretos oficiales. Y demás, y es más. Yo lo digo esto con una cierta sonrisa, porque de lo que yo sé, porque lo he vivido, que hay mucho en el libro de lo que yo personalmente he vivido, sobre todo la parte final, he ido a indagar en los archivos.
militares. Está el ojo del gran hermano ahí. No he podido. Lo que pasa es que, claro, lo que no sabían es que lo que yo pedía ya lo tenía. Pero tú, general de división, Sí, no, eso no tiene nada que ver. Tú vas a un archivo y puedes ser general o capitán general. Te pones en cola, nadie te dice mi general. Bueno, a mí me hace mucha gracia. Yo hace ya algunos años fui al Ministerio de Defensa y enseñé mi tarjeta militar. Y, ¿cómo es la expresión vulgar? Se te caen los palos del sombrajo. Me dijeron, oiga, eso aquí no vale para nada, deme usted su DNI. En el Ministerio de Defensa, a un general de división. Entregué mi carnet militar. No estaba este gobierno, para más INRI, estaba el otro gobierno. O sea, fíjate, entregué mi tarjeta militar, general de división retirado. No, esto no vale para nada, deme su DNI. Bueno, a lo que iba. Si me permites, mi general, quiero comentar, que se me había olvidado decirlo al principio, que en este programa, por primera vez, tenemos espectadores. Un pequeño número, pero no significa que cuantitativamente sea pequeño, no significa que cualitativamente también sea pequeño, no. Pero vamos a empezar a tener espectadores también en el programa, que creo que es importante, porque nos lo reclamaban muchas personas que querían venir a asistir en directo a la grabación de los programas. Perdón, mi general, que te interrumpo. No, un saludo a todos y encantado. Un verdadero placer y más responsabilidad. Bueno, decía que este libro, yo hace ya tiempo, que tenía mucho trabajo y no podía dedicarme a esto, bueno, pues estaba indagando en los archivos de mi abuelo. Mi abuelo era el general Fidel Dávila, general de... Era un hombre puro y duro de Estado Mayor, no mandó nunca tropas, era el jefe de la sección de campaña del general Silvestre, y poco antes de Anual, por las peloteras que tenía con Silvestre, diciendo que aquello era una barbaridad, pues se puso muy enfermo y hubo que evacuarlo, y por eso estoy yo aquí, si no mi abuelo hubiese muerto en Anual. Bueno, pues toda esta trayectoria, había una cosa muy curiosa, es que lo escribía todo. Pero en cambio la gente conoce a Varela, a Quindelán, a Yagüe, a Mola, pero no conoce a nadie a Dávila, porque era un hombre... Y yo, desde luego, a él no he salido, que absolutamente callado, silencioso. Nunca quiso brillar, nunca quiso salir. Bueno, pero lo dejó todo grabado. Escrito. Bueno, cuando un hombre es así, pero lo deja todo escrito, hay alguna razón. Y yo he pasado muchos años pensando, ¿querría que esto llegase a mí? De alguna manera me ha ido guiando para que yo publicase esto, porque yo no tenía estos documentos hasta que, por arte de birlibirloque y una serie de cuestiones que no vienen al caso, ¡pum!, me llegan a mis manos. Entonces, yo miro para arriba y no veo malos gestos ni ninguna indicación de mi abuelo, sino adelante. A mi padre, es que esto solo lo cuento de mi abuelo, un hombre que después de la guerra pues le hizo, y ahora entramos en el porqué del libro, le hizo la otra guerra civil, se la ganó también a Franco. Pero es que luego mi padre resulta que entra con el don Juan Carlos, con el príncipe, cuando no era ni siquiera príncipe de España, cuando el príncipe era... sucesor a título de rey desde el año 69, pero mi padre ya antes estaba con él. Mi padre entra con don Juan Carlos desde el año 65 y prácticamente desarrolla ahí toda su vida de jefe de seguridad, de ayudante y tal igual. Pero luego yo estoy también, además de la Guardia Real, de la Legión, pues se manda a la Guardia Real, he sido ayudante de campo de don Juan Carlos. Quiere decir que hay una serie, un hilo conductor que nos lleva por una misma línea y a tener el conocimiento de una serie de hechos que no conocen todos los españoles. Habéis estado próximo al poder, evidentemente. Claro, pero la idea mía es que los secretos reales son muy pocos. El resto hay que darlo a conocer al pueblo español. En España manda el pueblo español y debe de saberlo todo. Y esta nación nuestra tan querida es la nación de los secretismos. Todo no se puede hablar, todos son al oídos, luego todos son los ahí tal metidos en los micrófonos, todos son los reservados de los... Porque es que lees, me hace mucha gracia, porque lees los... libros de los grandes agentes espías que ha tenido España y todo se desarrolla en comedores de 5 estrellas. Es una cosa tremenda. Bueno, pues gracias a esa documentación yo quise dar a conocer todo lo que yo sé, y he escrito este libro con algunos elementos de peso. Segunda Guerra Mundial, en la que Franco jamás quiso entender, el gran fenómeno que había en España, el gran problema
que sobrevuela toda la posguerra y hasta hace muy poco, que era el hambre, pero un hambre atroz. Algo sorprendente como el GAL de Franco. En la época de Franco, yo aporto la documentación entera. Cuéntanos eso. Un GAL de Franco. Sin hacer un spoiler total, porque animamos, por supuesto, a todos nuestros seguidores a que lean el libro. Es algo sorprendente, porque además lo sorprendente es que en el año 72, España, que no conoce absolutamente nada sobre la ETA, está absolutamente desbordada y amenazada. Alguien piensa crear un servicio de información que pueda introducirse y crear una red de agentes por la zona sur de Francia, que era... Y se lleva a cabo con los miembros de la OAS. Claro, los miembros de la OAS estaban muy agradecidos porque cuando tienen el problema, toda la OAS argelina Franco los acoge en España. Y había mucha gente en el Levante español. Yo me acuerdo de gente que lo cito en el libro, aquel famoso sala de fiestas que fue la primera como en España. Eso es muy desconocido, lo de que aquí fue acogido los miembros de la OAS. Sí, pero es que te voy a contar porque es una cosa increíble. Algo ha salido por ahí entre periodistas muy metidos y entendidos de este tema, pero no todo. No sé si recordarán ustedes el Platillo Volante, que era una discoteca muy famosa de Benidorm, que creo que todavía sigue. Bueno, pues ahí había agentes también. Bueno, pues se monta el servicio. Lo monta con un agente secreto de la Guardia Civil, que es el enlace con los miembros de la OAS, con un coronel de la OAS. Y montan una red tremenda, pero una red de tal calibre que doy ahí los precios que ponían los comandos para matar a alguien o para volar un edificio. Están ahí puestos. Impresionante. Esto es increíble. Pero es que hay más. El jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, que conocía este tema, porque este tema, Franco, yo estoy convencido que no lo conocía. Esto ocurre en el año 72, pero es que a continuación matan a Franco, a Carrero Blanco. A Carrero, un año más tarde. Pero es que, además, en los informes se decía que Carrero Blanco corría peligro y el príncipe también. Y al príncipe se le monta una seguridad tremenda de lo que soy consciente y he vivido por razones familiares, ¿no? Pero Carrero Blanco, el hombre, pues no se le monta porque él no quiere o por la razón que sea, no se le monta, pero estaba señalado por esos documentos. Esto lo sabía el Carlos Iniesta Cano, que era el director general de la Guardia Civil, lo sabía un general, que me parece recordar, no quiero dar nombres, me parece que se llamaba Prieto, y el coronel de Estado Mayor, que era el mismo que luego montaba al de Franco. El mismo. El conocimiento... Perdón, el GAL de Franco, el GAL de Felipe González. Sí. Quiero decir que hay un hilo conductor también desde el GAL de Franco del año 72. Pero luego todo esto continúa. Es que es interesantísimo. Porque en el año 72 asesinan a Carrero Blanco. Perdón, en el año 72 se monta la operación Doble E, se llama. El año 73 asesinan a Carrero Blanco. Y el año 74, este general, que era un joven y apuesto teniente de operaciones especiales, lo que le llaman boinas verdes, despliego con mi compañía de operaciones especiales número 61 junto a la 62 de Bilbao en el Pirineo. Contra la infiltración de los comandos de ETA, porque esto es una operación de la que prácticamente no habla nadie. Y hay verdaderas dificultades para obtener información, pero yo la he vivido y he sido el que la he iniciado y el que he estado allí. Y era simplemente para... Luego continuó con la operación Alazán y todo esto. Bueno, pues todas estas que creo que son cosas que deben de conocer los españoles están puestas en el libro. La muerte de Franco. La muerte de Franco que narro aquí es un poco novelesca, pero es la realidad, porque con mi vinculación con todos los alrededores del Pardo y de la Casa del Rey, he conseguido el testimonio de los que estaban allí. Te iba a preguntar, mi general, ¿a Franco se le mantiene en el poder desde fuera porque había interés de que hubiera alguien que frenara el comunismo? No, yo creo que no. Yo creo... porque sabes que eso es parte de ese rumor, esa leyenda que hay al respecto. Yo creo que no. Hombre, es evidente que eso subyace. O sea, no apretemos mucho porque no nos viene nada mal.
es que entre la documentación que pulula por ahí, hay documentación que demuestra que a Hitler se le acercaba mucha gente. Ojo, que hay algunos que ahora reculaban, pero que en aquella época, y no he podido sacar los documentos, pero algunos se acercó también al señor alemán a ver si bajo su cobijo podía conseguir algo. Pero yo creo que no. Mira, ahí empiezo el libro contando una cosa. Franco es curioso, es un personaje digno de estudio, ¿no? Él, cuando termina la guerra, abre un foso, el foso de los cocodrilos, y es auténtico, ¿no? En el Palacio de los Austrias, en el Pardo, para que esté él, un servicio de información impecable, que los conocía y lo sabía todo, y sus generales ya bajan un peldaño. Ya no es fácil acercarse. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No. Él marcaba ya una distancia. Tal. Es tal la distancia que marca que aquí Pollano se lo carga de un plumazo. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué el general Dávila, que ha sido el jefe del Alto Estado Mayor en la guerra, el jefe de Estado Mayor Nacional, que era el que le ha resuelto el problema de Cataluña y le ha ganado la batalla del Ebro y le ha ganado la batalla de Cataluña, cómo le manda de capitán general a Andalucía, que es un segundo nivel dentro de los niveles militares? Pues quiere quitarse de en medio a Queipo, que no se podían ni ver. Queipo, aparte de ideológicamente, había sido jefe de la Guardia Republicana. Entonces se quita. Es la primera batalla que emprende Franco. Y para eso utiliza a mi abuelo, que es una persona muy callada, muy sensata y tal y cual. Pero es que después viene Yagüe, es que después viene Varela, el atentado de Varela. Y hay una cosa muy importante que él hace, y es que cuando empieza la falange a quererse significar, y los carlistas, Franco dice, el decreto del año 37 se terminó. Bueno, tú ya sabes, mi general, que hay un principio que es el poder no se comparte. Exacto. Pues esa idea que tú acabas de lanzar es exactamente la que él dice. Aquí, como comparta, nos comemos entre todos la tarta. Aquí mando yo. Y se va cargando a todos sus generales. Hasta en la carta esa famosa que descubre esto, tiene mucha gracia, porque todo el mundo conoce la carta que le mandan a los generales diciendo, oye, se terminó, que nosotros te hemos hecho jefe del Estado, pero para que mandases durante la guerra ya no. Mi abuelo se habría negado en un principio y había puesto pegas, pero es que luego sacan otra carta que la publico aquí, que eso es absolutamente desconocido, en la que quieren escribir diciendo que no, que era falso, que aquella carta que se había publicado era falsa. Pero claro, ya es tan evidente como decir que no, yo no he estado hoy con Pedro Baños, no, hombre, pero tal. Cosas he procurado en el libro que, además de históricas, hombre, que descubran cosas y que entretengan. Porque una virtud que, sí. Caray, yo hablo de virtudes en mi libro. Una virtud que tiene el libro es que no hace falta leerlo de un tirón. Quiero decir que puedes leer un capítulo aquí en la página 300... Por periodos históricos. Exacto. Por cierto, te iba a preguntar, hablando de esos periodos históricos, mi general, una vez que Franco llega a un acuerdo, a un entendimiento con Estados Unidos, ¿cuál ha sido la influencia de Estados Unidos para sostener precisamente en el poder a Franco? En esa lucha, como tú dices, por permanecer en el poder. ¿Fue una ayuda fundamental, la ayuda recibida por Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos dentro de España a partir de ese momento? Bueno, Estados Unidos y el Reino Unido. Había mucha conexión con el Reino Unido, fíjate. Pero en el libro es muy entretenido. Hay dos informes de los americanos. Uno que llega a través del agregado de Portugal en Washington y nos lo remite porque le hacen un verdadero interrogatorio. Y luego otro en el que se habla de Carrero Blanco, se dice que era un xenófobo, en fin, unos informes totalmente desconocidos también, muy importantes. Yo creo que en un momento determinado, hombre, la ayuda de los Estados Unidos, tú lo sabes, el material americano, todo eso, pero Estados Unidos siempre te ayuda, pero te frena. O sea, se monta encima tuya y como el caballo y lleva las riendas. O sea, no te vas por aquí ni te vas por allá, sino te vas por donde yo te digo. Tú los conoces mucho mejor que yo. Los americanos son una gente que va de tu mano siempre y cuando no te tuerzas lo más mínimo, si no te acuerdas. Y a Franco yo creo que
es evidente que le tenían que ayudar porque era una pieza que tenían en Europa clave contra el comunismo. Eso es una cosa, es una cosa clara. Y a los americanos les gustaban dos cosas: contra el comunismo y la disciplina. Aquí no se van a... Y estos no me engañan. Si yo invierto dinero en España, a mí no me van a engañar. ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos? Pues ya lo sabemos, esto es el mundo anglosajón. Es interés, no hay otra cosa. Yo te doy a cambio de darte así por las buenas. No, esto es muy, muy anglosajón. El espíritu ese de entrega rebosante grecolatino, ese no existe. Entonces, pues yo te diría que sí, no. Franco se fiaba y no se fiaba, y también sabía jugar. Pero evidentemente quien mandaba después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en España eran los americanos. ¿Y qué le ibas a hacer? Pues o te dejabas querer o te quitaban de medio. Pero si la pregunta fuese, ¿era proamericano? Franco, yo te diría que no. Me hace gracia, bueno, el libro de School. Pero Huesca aprovechó el apoyo que le brindaban para sostenerse en el poder. Es indudable. Y para modernizar España también. Efectivamente. Voy a contar. Plan Marshall, fíjate tú lo del famoso Plan Marshall, pero luego vino aquí un montón de dinero. Bueno, fíjate, una anécdota que tú también la recordarás perfectamente, mi general. Yo mi último periodo de teniente, pues como solía pasar, pasabas de sección de fusiles, sección armas de apoyo, y de ahí normalmente pues pasabas a una sección más de apoyo, como puede ser en este caso la sección de transmisiones. Y me acuerdo cuando llegué allí que me llamaba la atención porque, por ejemplo, había las radios, las PRC 77, y había la PRC 77 y la PRC 77 AM. A-Y-A-M. Y yo decía, pero si son exactamente iguales. Yo le daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que un día descubrí que AYAN significaba ayuda americana. Es decir, que era donada esa radio por Estados Unidos y por tanto le habían puesto el apellido AYAN, pero evidentemente eran exactamente iguales. Unas las habíamos comprado y otras nos habían donado. Y utilizábamos, por ejemplo, en las baldas que utilizábamos en la furrelería, eran ¿cómo decir? Las partes metálicas que habían empleado en algunas maniobras los estadounidenses aquí en España, por ejemplo, con sus lanchas de desembarco, entonces lo habían utilizado y nosotros las dejaban tiradas y nosotros las aprovechábamos para hacer baldas. Es decir, es verdad que éramos pobres, pero siempre listos y sabíamos salir adelante de cualquier circunstancia. Fíjate, Pedro, si éramos listos y tenemos unos soldados maravillosos, pónganse en situación. Un joven teniente, pues estoy hablando del año 70, cuando llega este material que dice mi querido coronel. Y yo estaba en una teórica, que se llamaban así, a la instrucción que se hacía con los soldados, estaba intentando explicar, porque había un verdadero problema, pónganse en situación, con el on y con el off. Porque claro, en el momento que dejabas abierto el interruptor de la radio en el on, pues te quedabas sin baterías. Y claro, en medio del monte, encontrarte sin batería y tal. Y estaba ya en la teórica, a ver, no os dejéis la radio encendida, el on, el off y tal, igual. Y se levantó un soldado, un recluta, porque todavía estaba en el CIR de Alcalá de Henares, no habían ni jugado banderas, se levantó un soldado y dijo, pero mi teniente, si eso está chupado. Yo aquí toda la mañana ya viene el listo este. Si la misma palabra lo dice on se enciende. Se terminaron los problemas. Ya está. Ya lo sabían para siempre. Ya no se les va a olvidar más. Todavía mis hijos me dicen, papá, se enciende. ¿Qué ingenio tenemos los españoles? Ese es nuestro ingenio. Totalmente. A mí cuando me dicen, ¿qué más están las cosas? Digo, mira, saldremos adelante. En España solamente nos falta tener buenos líderes, que nos dirijan bien. Lo demás, el pueblo español, maravilloso, totalmente, imaginativo, creativo. Sin duda, un pueblo muy grande, efectivamente. Pues mira, si te parece, mi general, pasamos al siguiente libro, que también es súper interesante, El nuevo arte de la guerra. El futuro, sobre todo, de los conflictos bélicos. ¿En qué situación estamos ahora mismo con los conflictos bélicos? Porque habíamos pensado que ya solamente iban a ser todos conflictos de baja intensidad, relacionados con la paz, estas misiones, ¿verdad? Un poco lo que tú decías antes, al principio, pero de repente nos estamos encontrando con conflictos de alta intensidad y que pueden todavía intensificarse más, profundizar más en el belicismo. ¿En qué contexto estamos, mi general? Yo el otro día creo que lo decía en un programa, pero lo voy a repetir porque es que lo refleja perfectamente. Esto responde a lo que decía Mike Tyson, el famoso campeón del mundo, ¿no? Todo el mundo tiene un plan
hasta que te parten la cara. Hasta que recibe el primer puñetazo en la cara. Ahí se le acabó el plan. Nos han dado un puñetazo en la cara, sobre todo a Europa, y nos hemos quedado temblando. Pero tan temblando que todavía no nos hemos puesto de pie. Y no sabemos si vamos a caer cao o nos vamos a recuperar. En este libro del nuevo arte de la guerra... Interesantísimo, lo recomiendo encarecidamente. Una cosa que a mí, que lo he escrito, me asusta. Y es que tú cuando escribes un libro nunca sabes cuál es el final. Incluso, no solo en las novelas, sino en los ensayos te pasa exactamente lo mismo, porque el estudio y el desarrollo de las ideas te va abriendo nuevos caminos. Y yo que creía que podría terminar con el arte de la guerra, me he dado cuenta de que eso no existe ya. No hay arte ninguno en la guerra. Arte es cualquier actividad o cualquier acción humana. Bueno, no. Todos entendemos lo que es el arte. Y el arte napoleónico o el arte que podía utilizar Epaminondas o tal, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ayer estaba leyendo, muy entretenido, con la batalla de Cádiz. Fíjate, la primera batalla en la que hay un tratado que está en las puertas de la ONU, que son los hititas contra los egipcios, en la misma zona donde hoy en día está peleando Israel contra el mundo de Irán, o no se sabe contra y tal. Es que es muy curioso, mi general, porque sabes que los escenarios se repiten a lo largo de la historia. Pero es que en la misma zona es la primera batalla de la que hay más estudios, pero no escritos, porque los escritos son de la Ilíada, pero aquí está en las paredes, con una información exhaustiva. Y el primer tratado de paz que se hace es precisamente aquel, el tratado de la batalla de Cádiz. Y está en las puertas de la ONU, como una cosa ejemplar. Y nosotros llevamos en guerra aquí hace 3 años y a nadie se le ocurre decir, pero no podemos pararnos a pensar. Es que a nadie. Es que tú hablas de un plan de paz presentado por él y se ríen de ti. Pero bueno, pero si ha habido unos tratados de paz en la antigua Yugoslavia, que era muchísimo más difícil que ahora, y se creen que somos los militares, como decía de Talleyrand, que los militares son, ¿cómo era eso?, muy peligrosos. La guerra es un asunto muy serio para dejarlo en manos de los militares. No, es todo lo contrario. Para dejarlo en manos de los que no saben hacer política de paz. Mira, comentábamos, mi general... No, con eso termino. Por favor. Que no es aquello. Esto de hoy en día de la guerra es ciencia. Tú no eres un coronel de Estado Mayor que mandas tropas, ni yo soy un general que mando la legión. Ahora lo que mandas es un conglomerado de señores debajo de unas cuevas con ordenadores, correcto, de otros de la logística, de otros... Esto es un lío tan monumental que los generales hoy en día... Perdona, yo ahora mismo, y esto... ténganlo en cuenta, yo ahora mismo no podría llegar a ser general. Yo no podría ser militar. ¿Cómo? ¿Qué hizo usted? ¿Se ha quitado la vocación? ¿Qué va? Tengo más vocación que nunca. Pero yo soy de letras. En la carrera militar de los 5 años, 4 se dedican única y exclusivamente a la ingeniería civil y 1 a lo militar. Bueno, yo no digo que esto no deba ser así, que gente más sabia que yo, pero hombre, por Dios, las humanidades, la historia, incluso un poquito de latín y griego, nunca viene mal para un hombre que tiene en sus manos la vida de muchos hombres. Para eso hay que tener corazón, además de ciencia. Perdona, que quería hacer ese inciso. Ahora parece ser que después de mucho presionar, yo he escrito sobre eso también, y parece ser que ahora algo quieren cambiar, pero sí, efectivamente no tenía sentido, mi general, porque... Por ejemplo, yo no digo que a lo mejor para las armas que llamamos técnicas, pero que nosotros que somos de infantería, puede ser más interesante la psicología, la sociología, porque tenemos que tratar con personas que a lo mejor efectivamente pues especializamos en algo técnico que a nosotros no nos va a servir para nada. Tienes toda la razón. Pero es que estamos en un contexto, efectivamente, como tú bien dices, que ya no se trata solo de mandar soldados, hay que mandar cibersoldados, hay que mandar personas especializadas en la guerra cognitiva, en la guerra psicológica, en las operaciones de influencia. Es decir, es un espectro tremendamente amplio, que es que todo ha cambiado muchísimo. De cuando nosotros empezamos en esto, y tú mucho antes que yo, mi general,
que ha cambiado enormemente y la guerra se ha complicado sobremanera. Y el problema es que, como tú bien dices, mi general, aquí ahora mismo nadie está hablando de negociación cuando todas las guerras han terminado con una negociación, con un acuerdo, sea un armisticio, sea un alto el fuego, sea un tratado de paz, lo que sea. Y aquí es que ni siquiera los que tienen la responsabilidad clarísima de hacer esa diplomacia se está intentando llevar a cabo esa diplomacia, ¿no? Y eso es algo muy preocupante porque además hoy en día las armas, dejando incluso al margen las nucleares, mi general, eso nos gustaría que también que no lo comentaras, la guerra es absolutamente destructora. O sea, con las armas que llamemos convencionales, con un poder de destrucción nunca conocido. Y yo creo que ahora mismo, como hemos vivido un periodo de paz, hay mucha gente que no sabe realmente lo que es la guerra. Decías, y que creo que con pleno acierto, mi general, que ahora mismo los más sensatos somos los militares que hemos visto la guerra, como es tu caso, mi general. Yo he puesto el ejemplo, veo mucho la televisión francesa, que hay unos debates fantásticos, y hay generales, como es tu caso. Hace poco veía que solamente había un militar, que era un general, curiosamente un general de división, como es tu caso, mi general, y era el único que estaba poniendo sensatez. Nosotros diciendo unas barbaridades, o vamos a la guerra, pero mañana mismo. Y el general que decía, no, pero, un momento, vamos a reflexionar. ¿Ustedes saben a dónde quieren ir? ¿Ustedes han visto alguna guerra de verdad en directo? ¿Han visto el horror que significa? Eso es lo que me gustaría que comentaras un poco, mi general. Sí, no hay mucho insensato ahora mismo. No ha cambiado porque, miren, la guerra empieza cuando la Ilíada con Apolo, que es el que mata de lejos. Cuando empiezan los arqueros, como era Ulises, estaban mal vistos en la guerra, porque mataban en la distancia. El dron de hoy no deja de ser esa flecha. Pero es que cuando se inventa la pólvora, está mal visto también el polvorista y el artillero porque matan más lejos. Hoy hemos llegado a la sofisticación de este sistema de Apolo, de matar de lejos, porque hay unos señores que se meten en unos cuartos oscuros con unos ordenadores y sin tener esa relación de, diríamos, el sentido biológico de matar, matan y no saben si han matado a 1000 o si no han matado a ninguno. Se van a tomar una cerveza o se van a dormir después de haber lanzado 14 aparatos que han matado a un montón de gente. Y esa es la evolución de la guerra hasta el límite de lo científico, sin olvidar que seguimos manteniendo lo más elemental, porque lo que ocurrió en Gaza fue un ataque al mejor sistema de defensa del mundo y lo burlaron de una manera tremenda con 3 parapentes y cuatro burros. Quiero decir que ojo porque aquí estamos en una guerra clásica de contención, como estamos en Ucrania, y con una tecnología a la vez jamás vista. Tecnología de la que no sabemos casi nada, porque ya se está utilizando lo cuántico. Y lo sabemos. Están hablando también de armas nuevas que en cualquier momento pueden salir. Pero la evolución ha sido tremenda. Y hay un fallo tremendo de la diplomacia. Por eso decían los militares estamos asustados. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Pero señores, que la guerra es matar, pero hay un fallo en la diplomacia. Total. Que la Primera Guerra Mundial fue un fallo de la diplomacia. Absoluto. Como consecuencia vino la Segunda y como consecuencia de vamos a decir, de unos señores que no están preparados o que están preparados para el yo y no para el tú. El político lo que debe tener claro es que él no es él jamás, sino que debe ser un sacrificio permanente por los demás. Yo vuelo en un Falcon y tengo esa seguridad y esos cochazos y vivo y veraneo en los mejores sitios del mundo porque debo de estar preparado y descansado para volcarme y darlo todo por los demás. Pero yo no me puedo permitir tomar el sol pensando en mí. Tengo que pensar siempre en los demás. Esto lo tiene que hacer todo servidor público. Y el servicio público no se puede convertir en la exhibición. Claro, es que esto es una cosa que lo conocemos. Al español le das una gorra y un pito y bueno, mariscal de campo. Cuando le das un poco de poder. Bueno, el tema es... ¿Cómo ves? Hemos hablado del tema de Gaza, mi general. Según dicen, ya hay más de 35.000 personas que han muerto, que han fallecido, asesinadas. Estamos hablando de la mayoría de más mujeres y niños.
con lo cual el odio cada vez se está enraizando más por parte de unos y de otros. Evidentemente, también tenemos que pensar en los más de 100 todavía retenidos por los terroristas de Hamas y israelíes, y entonces hay que tener en cuenta que esto tiene muy mala solución, porque además se ha metido por el medio de la religión, con lo cual lo complica muchísimo. En general, ¿tú cómo ves ahí que puede terminar? Porque de momento tampoco nadie está hablando. Se ha intentado buscar alguna solución. Parece ser que el gobierno Netanyahu no tiene ningún interés en ninguna solución negociada. Entonces, ¿cómo ves tú ahí la situación ahí, en general? Yo creo, no sé, ya meternos en grandes temas geopolíticos y geoestratégicos y tal, yo realmente me encuentro un poco perdido. Pero hay que tocarlo. Hoy en día cualquier analista de los que tú y yo sabemos serios y que tal, todo lo pone en interrogante, porque sabemos que los dos grandes problemas hoy en día son Ucrania y es Oriente Próximo. Pero claro, todo eso está en un interrogante enorme a la espera. Este es el año de las elecciones, este es un año puro y duro electoral. No las elecciones de ahora, en junio de Europa, que son muy importantes, y las de Alemania a continuación, sino las de noviembre de los Estados Unidos de América. O sea, es que todo puede cambiar a raíz de esas elecciones y todo el mundo está esperando. Es que no hay el más mínimo movimiento, diríamos, de paz. Pero yo, desde un punto de vista muy rápido, muy simplista de la cuestión geopolítica, creo que el problema gordo y serio, el problema de verdad, porque en esto hay que preguntarse, cui prodest, como siempre, ¿quién se beneficia? Y aquí el que se beneficia de una manera clara y rotunda es China. Dejémonos de bobadas. China sigue a su tan pim, y le importa un pimiento. Ahora se va a París, luego se va a no sé dónde, y ellos siguen con la línea que va desde el mercado este que tienen cerca de Shanghái hasta aquí, hasta el arroyo de la Borroñigal. Llegan los trenes de China, recorriendo toda Europa y van. Perdona. China está donde está. Y, bueno, todos conocemos el collar de perlas, que es la nueva ruta de la seda, que son todos los puertos que recorren todo el Indo-Pacífico. Y por dentro, el tren. ¿Qué hacen los americanos? Ponen el collar de contención. Un collar por fuera, protegiendo o amenazando todo el collar de perlas. Yo muchas veces he pensado, todo este... Porque esto es un mundo multipolar ya, eso es de multipoder. ¿No le vendría muy bien a China y a Rusia incluso el problema que está trasladar la potencia americana o la mente de los Estados Unidos americanos a Ucrania y a Oriente Medio y que dejen el Pacífico? Porque no hay nada peor para ti como militar que te abran dos frentes y si te abren tres, la has perdido. ¿Por qué tantos frentes? ¿Por qué no? Cuando realmente el problema serio... Los países que más porcentaje en defensa en el PIB, del PIB han aplicado en este último año prácticamente, pues son Vietnam, toda la zona del Indo-Pacífico, pero los que más han aplicado. Y dices, bueno, pues Gaza. Mira, no podemos olvidar lo del 7 de octubre. Eso no se puede olvidar, no lo puede olvidar nadie del otro. Y no podemos olvidar que esto está desde el año 48 en guerra, en danza. Claro, hoy en día, si no sales en la tele, no haces nada. La exhibición porque esto se ha convertido en una verdadera exhibición, a pesar... Pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a sufrir de la muerte de los niños y de tal? Los militares, que además somos muy prolíficos. Yo tengo 6 hijos, 14 nietos. A mí es que me llora el corazón cuando veo eso. Pero es que me llora también cuando leo lo que ha pasado en Tigray. ¿Alguien sabe dónde está Tigray? ¿Alguien sabe lo que está pasando en Sudán? ¿Alguien sabe que esos terroristas del Yemen han sido masacrados por Arabia Saudí? ¿Alguien sabe que en las negociaciones de Abraham una de las primeras cosas que pidió Arabia Saudí fue el inicio del arma nuclear? No, como arma no, sino, en fin, para la industria, porque están en la época del postpetróleo. ¿Alguien sabe que esta es una guerra de Irán, que Irán es Rusia y que Rusia es Irán? Señores, no nos quedemos con la escena de la ternura que a todos nos rompe el corazón. Quedémonos con la realidad de un pueblo que lucha única y exclusivamente por su libertad. A mí me parece muy bien lo del Estado de Palestina. Yo lo que pregunto es, ¿quién es el interlocutor? ¿El que está en Cisjordania o el que está en el Golfo Pérsico? A ver, ¿con quién hablo yo?
Y tú hablas conmigo... En Qatar. En Qatar. Que están en Qatar. Y cuando me das la mano, porque la mano se da para ver que está limpia. ¿La tuya lleva una pistola o no lleva una pistola? Es que esto es muy complejo como para quedarse con la simple imagen de tal. Bueno, yo creo que la mayor parte de tal, alguien se conoce algo de Israel. Yo he estado en Israel una buena temporada y... Bueno, lo primero que es un mundo de libertades tremendas, es realmente... Vive en una zona verdaderamente compleja, pero bueno, yo he estado una buena temporada recorriendo Jerusalén, recorriendo Tel Aviv y esas callejuelas y tal y cual. Y no he visto problemas. Es que muchas veces los problemas los inventamos y son ficticios. Y provocamos al avispero. El avispero no se mueve. Si tú no... Ellos están a lo suyo. Están en su colmena, crean su miel, porque claro, si tú lo zarandeas... Claro, si al avispero le vas alimentando, pues el avispero deja de crear miel. En Gaza, ¿cuántos años llevamos y cuántos millones se han entrado allí únicamente para construir túneles? No hay una infraestructura seria, no hay una empresa seria, no hay fábricas, no hay... ¿Es que pasa? ¿Que les gusta vivir así? No. Porque es que esto está perfectamente dirigido desde Irán. Y estoy como digo, Irán es Persia, ¿eh? Y lo malo es que ellos conocen su proyecto y su película de una manera inteligentísima. Y van paso a paso y conseguirán lo que quieren. Porque Occidente hoy va por aquí, luego va por allá. Ahora, y luego aquí también se ha politizado mucho, ¿no? Mi general, con todas las acampadas universitarias. Se está aprovechando también desde el punto de vista político la situación. A esto estamos acostumbrados, Pedro. Yo no voy a meterme ahora en un avispero, pero es que estamos acostumbrados a esto. Por eso te digo y te decía, ¿tú has visto alguna campaña en favor de Tigray? Con lo que está ocurriendo allí. Has hablado de Sudán, que tengo datos muy exactos. ¿Qué pasa en Sudán? ¿Qué pasa en Sudán? Se acabó, empezó la guerra, salimos de allí peor que entramos, porque además hubo un verdadero riesgo que gracias al embajador, fíjate, salimos de allí estupendamente, gracias al embajador, porque la brigada paracaidista cuando llegábamos tarde, porque se cerraban los pasos del Nilo y no podíamos cruzar, y el embajador, un acto de decisión magnífico, y no hemos hablado del Sahel. ¿Pero qué se está haciendo en el Sahel? Claro, el exceso de información llega a ser desinformación. Mali no saben lo que hay ahí, ni que esté el Africa Corps y ha sustituido a Wagner y tal, pero es que no se sabe. Quiero decir que yo estoy, nosotros somos los primeros en estar contra cualquier agresión, pero al margen de la dureza de la guerra, antes de reivindicar algo, al menos yo, me gusta estar informado y saber lo que ocurre. Y a mí me duele tanto un niño que muere de Gaza como el niño que muere en Israel o el niño que muere en Tigray. Lo que me molesta mucho es hacer un juego erróneo, un engaño hacia el público, haciéndole ver lo que no es. ¿Cómo ves el futuro de Ucrania, mi general? Porque eso es una verdadera guerra internacional en el que Rusia no parece dispuesta a ceder, pero Estados Unidos tampoco parece dispuesto a dejar de apoyar a Ucrania y a ceder también en ese conflicto tan importante. ¿Cómo ves el futuro? Porque ahora mismo da la sensación, por lo que nos cuenta, porque hay mucha desinformación, que el ejército ucraniano está retrocediendo ante la presión del ejército ruso, ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál crees tú que podría ser el desenlace final? Yo no lo entiendo. Lo de Ucrania de verdad que no lo entiendo. Lo de Ucrania no lo entiendo, porque es que tenía que haberse desarrollado unas conversaciones de paz, pero inmediatamente, al poco tiempo, es que lo de Ucrania no es simplemente una invasión de una nación a otra. Vamos a ver, son pueblos eslavos que están casi diríamos en guerra civil, ¿no? Y yo no sé muy bien este empeño atroz de la OTAN. Sinceramente, creo que la OTAN ha perdido un poco el norte, cuando realmente además Francia va por un lado, Alemania va por el otro. Es que ni siquiera tenemos un avión conjunto en Europa. Es que además nosotros aquí no tenemos un ejército europeo. Cuando se habla de un ejército europeo, oye usted, ¿eso qué es? Pero es que ni siquiera señales de que vaya a haber un ejército europeo. Yo no acabo de entender realmente lo que pasa en Ucrania, pero de lo que estoy seguro es que una nación que tiene 6.000 ojivas nucleares no va a perder la guerra. Si no,
la pierden ellos dentro. Quiero decir, si no acaban con los del Kremlin y con todo el tinglado, y un cambio interno de esos atroces, como cuando cayó el muro de Berlín, una cosa de ese estilo. Militarmente, Rusia no perderá esa guerra jamás. Y Ucrania tiene un problema demográfico terrible. La edad media del combatiente en Ucrania supera los 40 años. Y ahora quieren rebajarla a los 25, tienen un problema tremendo. Ucrania está vendida, además. O sea, ellos no son propietarios ya de nada. Y claro, encima apretamos por arriba. Apretamos con Finlandia, apretamos con Suecia, y por abajo, pues yo no sé, en cualquier día de estos, porque eso es otro avispero, Marruecos forma parte de la OTAN, ¿eh? No te preocupes que no la OTAN yo creo que todas las instituciones hay que reinventarlas. La ONU se ha quedado envejecida y además es un... Inoperante totalmente. Problemas de corrupción, pero bueno, es que cualquiera que hable de la ONU, por ejemplo, con el problema del Sáhara, dice, bueno, pues estos señores ¿qué hacen ahí? Si llevan no sé cuántos años tomándonos el pelo y ganando dinero ahí unos cuantos para un referéndum que va a haber, ¿pero esto qué es? La ONU que hace una labor magnífica, como la hace la OTAN, y a la que nosotros tenemos que estar agradecidas, pero hay que cambiar, como decíamos, nosotros tenemos que cambiar. Yo decía, un general predecible es un general derrotado. Bueno, pues eso, no te quedes en los 4 tal, modifícate y cámbiate y no sabrás lo que mañana. Bueno, pues las instituciones tienen que adaptarse a la situación. Y desde luego, la ONU a la situación actual no está. Y la OTAN, hombre, la OTAN es político-militar. Y si es a base de empujones y de empujones y de empujones, el otro dice, tío, no empujones para allá, ¿no? No tengo claro lo de la OTAN. Lo que tengo claro es que Rusia no va a perder. Y lo que tengo claro es que el Mediterráneo es el objetivo claro de Putin, porque toda la vida quisieron los mares calientes. Y el Mar Negro y el Mar de Azov son sus tal. Y volvemos como la Ilíada, al Helesponto, al cruce hacia el Mediterráneo. Y los americanos y los ingleses nos están comiendo el estrecho de Gibraltar, negociando, van a dejarle a los... porque no lo olviden ustedes, Gibraltar es un polvorín, es única y exclusivamente una base militar. A los ingleses les importa un pimiento los que vivan allí o los que no vivan. Lo que les importa es la base militar. Y allí, cada 2 por 3 está un submarino nuclear americano o nuestro. Y nosotros, en el control del estrecho, de la angostura del estrecho, no pintamos absolutamente nada. Para eso tienen a Marruecos, para eso tienen al Reino Unido y para eso están ellos. Has hablado de Marruecos, precisamente, en general. Es verdad que es un vecino, nos tenemos que intentar llevar lo mejor posible, pero ¿no crees que nos está ganando la mano claramente Marruecos a España en muchos temas? Esto es indudable. Bueno, tú sabes que en el año, fíjate qué casualidad, en el año 2004, los Estados Unidos de América hicieron, yo no me acuerdo las siglas en inglés, pero es país amigo no afiliado a la OTAN. Esto es un título que te da una serie de ventajas enormes. PFP, la Partnership for Peace. Países PFP. Pues, bueno, los primeros, ¿eh? Y eso te da una serie de ventajas en ingeniería, en armamento, en secretos, en comunicación de situación, desde el año 2004, que es cuando nosotros dejamos tirados a los americanos en Irak. Es que si vas analizando, pues como, y ahora retiramos una patrulla, y ahora no me levanto al paso de la bandera, y ahora desde Túnez digo que se retiren todos de Irak, y ahora no te doy las fragatas y se las doy. Es que no, en el mundo internacional, en esto tienes mucha más experiencia que yo, no te perdonan una, ¿eh? ¿Ah? Tú fíjate, la OTAN, desde el año 65, cuando se funda, bueno, nosotros desde el año 82. En la OTAN hay un mando político, pero hay un representante, un mando militar, ¿no? Diríamos... Nosotros entramos tarde porque se crea en el 49. Jamás ha habido un oficial español, nunca, presidente del Comité Militar de la OTAN, del mando militar, nunca. Lo intentó un general que se llamaba Félix San Roldán, no pasó ni la primera votación. Nunca. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor un día hay un presidente del Comité Militar de la OTAN marroquí, ¿no? Es curioso. Bueno, están considerados como socio global ahora mismo. Claro. Hay un tema muy importante, porque hay mucha gente que se sorprende cuando yo digo
que Marruecos, Ceuta, Melilla, Gibraltar, País Vasco y Cataluña son vasos comunicantes. ¿Qué dicen? Incluso podríamos incluir hasta Canarias. Bueno, Canarias, se me ha olvidado también, ¿no? Canarias, efectivamente. Vamos, te se ha vuelto loco. Digo, sí, gracias a Dios. Vamos a ver, en el año 2002, con el presidente Aznar, estaba prácticamente hecho la firma de los acuerdos de cosoberanía. Acuerdos de cosoberanía que significaba un plazo de 5 años con el Foreign Office preparado para hacer un referéndum y ganarlo en Gibraltar, que esto es así. Lo vuelvo a repetir, preparar un referéndum y ganarlo. 2002. Se estaban, además, es curioso, haciendo la conferencia euromediterránea y estaba toda la algarabía española en contra de las negociaciones y tal. Estaba Piqué, si no recuerdo mal, el ministro Piqué que murió, y Blair, de presidente tal. Pues estaba firmado prácticamente todo. Y a última hora, pero con soberanía, o sea, ha sido el paso más importante. Esto debe ser abril, mayo o febrero, de memoria no recuerdo los datos. En julio, Marruecos toma Perejil. Y ocupa Perejil, como consecuencia de esas negociaciones, porque están a la que salta. Pero en el momento que haya el más mínimo Perejil, que no fueron más allá porque tenían previsto Ceuta y Melilla, y no fueron más allá por Colin Powell, que dijo hasta aquí hemos llegado. Pero es que Gibraltar es la pieza que iba a reivindicar: vosotros con soberanía, pues me devolvéis Ceuta y Melilla igual que vosotros tenéis tal. Pero es que en el momento que hay un movimiento independentista en Cataluña, como lo hay, o en el País Vasco, Marruecos aprovecha esa situación para reivindicar también la independencia más bien un tratado de las mismas características que tiene España con Cataluña o que tiene España con el Vasco con Ceuta y Melilla. Esto es exactamente así. Pero, por otro lado, para que veamos que el mundo de la diplomacia y de la política es muy complejo, a mí en cierta ocasión un general portugués muy puesto en temas de geoestrategia me dijo: estáis absolutamente equivocados con Ceuta y Melilla. A ver, cuéntame. Dice, no, Europa y África necesitan estar unidas, y cada día más. Y el único puente sólido, físico, que une África y Europa, el único puente, tiene unos pilares en España y otros dos pilares, uno es Ceuta y el otro es Melilla. Si derriban esos pilares, se quedan sin puente y es atroz para África, para Marruecos. ¡Buah! Caray, quiero decir que hay que pensarlo todo. El problema de los Estados Unidos ahora con Marruecos no es España. España, perdón, entiéndanme, internacionalmente pintamos muy poco. Internacionalmente y militarmente menos. Militarmente, nada. Pues somos los dos magníficos, los tíos magníficos, pero poco más. Cualquiera se fía de quien me deja tirado, ¿no? Esto militarmente es muy grave. Bueno, pues así están las cosas. Y Marruecos ahora, el problema que tiene Estados Unidos con Marruecos es Argelia, es el Magreb, que es muy importante, las orillas del Mediterráneo. Y Argelia ha subido su presupuesto de defensa en un 100% del PIB, y Marruecos debe andar por el 5%. Es decir, que se están armando hasta los dientes. Y Marruecos está recibiendo el armamento de Israel y la tecnología. Bien lo sabemos nosotros con el programa Pegasus. Pero es que nosotros, todo el sistema contracarro español es el Spy, que es israelí. Y ya veremos y otras bombas inteligentes y otra munición, que el gran problema de España ahora se ha volcado en la munición, porque es que no teníamos munición, ¿no? Bueno, pues ¿tú crees que si algún día tenemos algún problema internacional, sea con Marruecos o con quien sea, aquí nos va a defender alguien, mi general, o debemos confiar exclusivamente en nuestras propias fuerzas? Pues a esa pregunta contestaba, y creo que muy bien y con una cierta dureza y franqueza, el almirante Teodoro López Calderón, el jefe del Estado Mayor de Defensa, en la mesa de defensa del Congreso de los Diputados, y decía que España, para lo que está preparado, es para un conflicto menor, tipo Mali. Que, por cierto, yo creo que de Mali nos vamos. Ahora tiene que, no sé. dentro de unos días se decide, yo creo que nos vamos a toda Europa. Nos han echado a todos allí. Bueno, que estábamos preparados para eso, pero no para mucho más.
yo no me quiero meter en líos, ¿no? Pero España no tiene unos soldados fantásticos. Estamos bien de armar, ahora estamos equipándonos, parece que bien. Este 26% esperemos que sea estructural, porque si la subida esta del presupuesto es de una manera coyuntural por la situación, pues no hemos hecho nada, ¿no? Porque los programas no son para ahora te doy y luego te quito, no, mira, aquí no se puede pasar hambre un día y al día siguiente empacharse. Hay que tener un régimen alimentario permanente. Y yo creo que... Pues vamos a cambiar un poco Voy a decirte una... Por favor, lo voy a decir. A riesgo, sabiendo lo que digo, ¿eh? Nosotros no damos ni un tiro por Ceuta y Melilla. Eso es muy duro, mi general, ¿eh? En mi opinión, ¿eh? Bueno, Ceuta ya estuvo a punto de entregarse, lo recordarás, con Primo de Rivera. Yo recuerdo, porque no hay mayor problema o mayor invasión que la económica. Yo recuerdo que iba a Ceuta, iba a Melilla, y en Ceuta y Melilla se miraba hacia España. Ahora tú vas a Ceuta y Melilla y se mira hacia Marruecos. Eso es así. Y todo de un lado para otro. Hemos dejado... Bueno, la cosa yo también con la invasión demográfica, evidentemente. Claro. Hemos dejado abandonados también las inversiones, el turismo, el tal. Oye, vamos aquí, esto es un sitio precioso. Es que se podía haber iniciado el turismo hasta en los Peñones. ¿Pero por qué no? Porque hay que andarse con los pies de plomo. No se puede... Te iba a preguntar, mi general, ¿tú no estás viendo un decrecimiento de todo lo que es el contexto europeo? Fíjate, por ejemplo, antes mencionabas a Suecia. Suecia, sabes que ahora mismo tiene unos problemas sociales brutales, unos problemas de violencia como nunca habían conocido. Fíjate, un país que era casi el ejemplo para el resto del mundo de lo que había que hacer, ¿verdad? Estamos hablando de una Alemania que está pasando una crisis económica salvaje, probablemente desconocida desde la Segunda Guerra Mundial, con un crecimiento que, según el Fondo Monetario Internacional, no va a superar el 0,2%. Estamos hablando del que era el motor de Europa. Y estamos viendo lo que ha pasado, que a mí me ha dado mucha pena por la parte geopolítica que tiene, que es el espectáculo que ha dado Eurovisión. Porque estamos hablando de que en cierto modo, esa degeneración de todo Occidente la está viendo el resto del mundo, que va en una dinámica diferente. ¿A ti no te apena ver esta situación en la que estamos sufriendo en Europa, que tú decías que España tenemos poca voz en el mundo, pero Europa cada vez también tiene menos voz en el mundo? Cuando Estados Unidos va a otra dinámica, Rusia va a otra dinámica, China, por supuestísimo, está en otra dinámica, India, país del que hablamos muy poco, está en otra dinámica diferente. ¿Y nosotros a dónde vamos, mi general? No lo sé, es cierto que esto es un hecho evidente, que lo que tenía que ser una Unión Europea fuerte y tal, resulta que bueno, se llevan políticas absolutamente distintas. La visita ahora de Xi Jinping es que ha dejado claro, pero ¿esto a qué viene? ¿A quién viene a ver? ¿A Europa o al señor Macron o a Francia? ¿A quién viene a ver? El Reino Unido se larga. Es que no nos hemos dado cuenta de lo tremendo que es esto. El Reino Unido se larga, que es el apéndice de los Estados Unidos de América. O sea, dejémonos de bobadas. Es el brazo que cruza el Atlántico, o la proa puesta hacia Europa. Estados Unidos está en una situación verdaderamente grave y no nos puede atender. Yo recuerdo las frases, nada más empezar la guerra, de Borrell a todos los embajadores de la Unión Europea: señores, hemos confiado nuestra seguridad a los Estados Unidos de América y nuestra comodidad a Rusia. Ese mundo ha desaparecido. ¿Y ahora qué? Pues claro, y entonces era el momento. Claro, hay unas elecciones ahora, a ver lo que pasa, pero en los momentos en que las naciones o los grupos de naciones deben de estar unidos, es ahora cuando más separados estamos. Echemos una ojeada a nuestro interior. Fíjate cómo está España. Echemos una ojeada hacia el norte. Dios mío, Europa, Alemania, el Reino Unido, que no quiere saber nada. Claro, quien tiene miedo son los países bálticos, tiene miedo Polonia, tiene miedo Hungría. Miras hacia abajo y dices, ¡buah! Cualquiera cruza ahí al otro lado.
Europa, desgraciadamente, por su culpa, la vieja Europa, por su vanidad cultural y creyéndose la gran señora del mundo, tal, ha perdido un camino hacia la retaguardia, hacia atrás. Pero yo tengo la confianza de que, claro, que de los años en los que yo hablo no existía las Américas, ¿no? Pero yo tengo la gran confianza de que Europa resurja como resurgió toda la vida. Pero por otro lado, la presión de los BRICS ha sido tremenda, ¿eh? Ojo con Brasil, ojo con la India, ojo con... Es que... Más todos los países que están juntando ahora los BRICS. Ahora ya son 10, ahora van por ahí, ¿no? Quiere decir que ojo, que Europa ya no es Europa, es una más entre muchos. Has hablado de... Son muchos. Además, es que el mundo, no solamente el mundo se mueve por el consumo, por la tecnología, por fabricar y como hacen los chinos, pero claro, hace falta consumidores. Y Europa no es la consumidora, va a dejar de serlo. Consumidora es Brasil, consumidora es India, consumidora es China, y ellos te mandan lo que tú quieres. Desde el tren ese que sale de China hasta Madrid, al arroyo de la Broñeral, te mandan lo que tú quieres. Y acabas comprando el pan en el chino. Has hablado de Estados Unidos. Parece ser que si todo sigue la dinámica actual, que veremos a ver, porque de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas, pudiera ser que Trump ganara las elecciones, a pesar de que también le están haciendo una campaña muy brutal. Pero ¿tú crees que habría alguna diferencia en política internacional, la política internacional estadounidense, si gana Trump con respecto a la actual política estadounidense de Biden? Esto no hay quien lo sepa, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí, porque a mí no me parece tan payasada o tan circense la postura o la actividad de Trump. Me parece más circense el conjunto de la escenificación, pero tanto es un actor como el otro, ¿no? El mundo es una escenificación, evidentemente, un absoluto teatro para la gran mayoría que no ven lo que hay detrás de la trastienda ni ven al apuntador. Pero yo creo que Trump es un negociante, vamos a dejarlo así y tal. Y el mundo se mueve aquí por la... Yo, es que de esto no sé, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que la guerra, esto lo repito constantemente, no es un problema tan político como decía Clausewitz, sino que es un problema mucho más económico. Yo creo que aquí en España... menos mal que no tengo cuentas corrientes por ahí y tal, pero la señora Botín creo que manda más que el presidente del gobierno. Hay que decir que estos G7 y G3, estos de la pasta, pues son los que realmente imponen el criterio. Pero para eso hace falta gente que consuma. Y yo creo que, bueno, no olvidemos que los acuerdos de Abraham los inició Trump. Y se sentó el tío allí con los pom y arregló allí 4 cosas. Y a mí me da lo mismo un señor que otro o uno que otro. Yo lo que quiero es que venga alguien y que traiga la paz. Que nos traiga una época de reposo y de tranquilidad, que es que no la tenemos. Y si puede ser a España también. Fíjate, yo con esto ya vamos terminando, mi general, si te parece. China, su plan, clarísimamente, y lo dice de manera absolutamente abierta, es para el año 2049, cuando celebre el centenario de la creación de la actual China, la República Popular China, de la China comunista, ser los amos del mundo. Pero claro, para eso necesita el permiso de Estados Unidos. ¿Estados Unidos se lo va a permitir? ¿O a Estados Unidos le interesa lo antes posible entrar en una confrontación directa con China antes de que China termine de rearmarse y termine de fortalecerse tecnológica y económicamente? Claro, acabas de hacer la pregunta clave. Creo que esa es la clave. Ese enfrentamiento China-Estados Unidos, no militar, sino también tecnológico. He comentado alguna vez porque me llamó muchísimo la atención, hablando con una ingeniera, una astrofísica española, jovencita, que tenemos una gente, pero con una sabiduría algo impresionante. Está en una de las mayores empresas del mundo de tecnología. Y yo le preguntaba, el mundo hoy en día es ciencia, tecnología. ¿Quién es el número 1? China. Pero a gran distancia de los Estados Unidos. Rusia va muy atrás. Y
sin olvidar la India, pero bueno, es otra cosa. Y la guerra, me decía, o eso que vosotros decís, la guerra está allá arriba, está en el espacio. Hay un problema gravísimo. Los satélites son muy importantes. Sí, pues nada más han superado en la zona orbital, que está prohibido según los acuerdos y la cal, utilizar armas y bueno, eso debe ser un caos el que hay por ahí arriba del que no tenemos ni idea. Pero la tecnología y la ciencia que está utilizando, China ya no es copiar, ya no necesitan copiarle a nadie. Pues China yo creo que es un pueblo pacífico, pero poco estudiado. Pero es que hay otras formas de dominar el mundo que no es militarmente, precisamente. Claro, pues lo has dicho antes, a través de la economía, mi general. Si es que están con la ruta de la seda nueva que tienen desde su capital, pasan por toda Europa, por París y llegan hasta Madrid con un tren de 13.000 y pico kilómetros y luego todo desde el mar... Yibú, en la costa suya, desde Yibú hasta aquí hasta Madrid. Y todo el mar luego... Utilizan 60 maquinistas, pasando por diferencias de temperatura de más de 80 grados. Efectivamente. Cambiando de anchura de vías, hacen absolutamente todo. Eso lo inauguró aquí Esperanza Aguirre, me acuerdo, con un tren falso, por cierto. Porque y además nosotros prácticamente no les mandamos nada y ellos nos mandan absolutamente de todo. Todo. Y yo, no sé, pues te decía que antes, pero es que ahora vas a comprar el pan al chino. Pero yo creo que estamos en un momento de una incertidumbre absoluta, pero la incertidumbre va desapareciendo cuando ves que la avalancha llega. Pero fíjate, en esa incertidumbre, mi general, ¿no te da la sensación de que en este momento tan complicado no tenemos a los mejores al mando? Pero digo, en todos los planos, fíjate, estamos hablando incluso de Estados Unidos, el señor Biden, pues no es precisamente el mejor ejemplo de líder del mundo libre, ¿no? O como se suele decir. Pero fíjate, incluso en Europa, aquí nos faltan verdaderos hombres y mujeres de Estado, lo que tú decías, que no miren en el yo, sino que miren en el tú, ¿no? Y en un momento tan delicado de la historia, ¿no deberíamos reflexionar profundamente los ciudadanos, que se supone que seguimos siendo los soberanos en un sistema democrático, reflexionar sobre quién estamos eligiendo para que lleve las riendas de nuestra vida y de nuestra hacienda en este momento tan complicado? Claro, yo creo que comentaba antes que lo que vivimos ahora es una crisis de diplomacia, ¿no? Y cuando hablo de crisis de diplomacia, hablo de crisis política, de gente... Ante esa pregunta yo me pregunto, ¿qué son los valores, no? Los valores no bursátiles, sino los valores internos de la persona, de la educación y demás. Tú que viajas mucho por un sitio y por otro, observarás que el mundo se mueve con excesiva prisa, sin mirar quién lleva al lado, sin más mínimo respeto al que lleva al lado. Yo tengo muchos años y me hace mucha gracia porque yo me monto en el tren con unas maletas pesadas ahora, por ejemplo, que estamos una semana fuera y no había nadie que me haya dicho... Claro, yo estoy operado de espalda también, que mi mujer y yo allí para subir una maleta. No, nadie te cede un sitio, nadie... No, pero es que te sientas al lado de otra persona en el tren y no te dice ni buenos días. La palabra, no te da buenos días. O sea, una cosa increíble. Cuando antes hacíamos amistades en los viajes en el tren, por ejemplo. Esto parece ser una caricatura y no lo es. No. Esto es profundamente una separación que vivimos el ser humano de egoísmo, de rapidez. Creo que en el fondo es de falta de valores. Total. Yo no soy dogmático, en absoluto. Creo que lo peor que hay es ser un dogmático y, bueno, a pesar de ser disciplinado, cada vez menos. Pero unas ciertas normas son absolutamente necesarias. Y si las normas se imponen por ley, son malas normas. Las normas, vamos a ver, si yo a las 3 de la mañana voy por un polígono industrial y se pone el semáforo en rojo y digo, venga, hombre, y me lo salto, pues no. Yo a las 3... Y si no me lo salto es porque a lo mejor me ponen una multa malo. Si yo paro porque tengo la convicción de que eso es lo moral, es que no puede pasar no una persona, pero a lo mejor cruza un ciervo o un gato, yo qué sé, y además es que debe ser así, ¿no? Pero
No se puede funcionar. Cuando hay muchas leyes y muchas normas, es que no hay moral ninguna ni principios. Y hay excesivas, porque al final no se pueden cumplir, entre otras cosas, porque es imposible conocerlas todas, porque van cambiando de mar con tanta rapidez. Pero sí, en general da la sensación de que Occidente y Europa en concreto estamos en una fase de caer por una pendiente cada vez más deslizante, cada vez mucho más rápida, y que desde luego lo vamos a tener muy complicado, y nos harían precisamente falta líderes competentes en este momento tan concreto de la historia. Pues, queridos amigos, ya hemos llegado al final. Veis que con el general podíamos estar hablando durante muchísimas horas. Ha sido un verdadero placer, un privilegio para el canal del Coronel contar con el general de división Rafael Dávila, porque recordar una cosa, queridos amigos, los militares somos militares hasta el último día de nuestra vida. Estaremos en activo, estaremos en servicios especiales, en la reserva, retirados, pero nosotros seguimos siendo siempre militares, y ya ves que mantenemos siempre el respeto. Y yo ahora le he tratado de tú al general, después de mucho tiempo, de tratarle de usted, porque él me ha insistido hasta la saciedad, porque para nosotros esos valores los intentamos seguir manteniendo a rajatabla, por supuestísimo, lo mismo que intentamos que entre nosotros no criticarnos abiertamente, públicamente. Si tenemos que criticarnos, nos criticamos, pero precisamente para no dañar precisamente a la institución, que es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo mantenemos estos valores de lealtad, de compañerismo, de sacrificio por los demás, de sacrificio por la sociedad, que en algunos casos están denostados, pero creo que es muy importante que entre todos los sigamos manteniendo. Pues como os digo, hemos tenido el privilegio de contar aquí con el general Dávila, un verdadero lujo, y ya sabéis, siempre a vuestro servicio, como está el general, como estamos todos los militares, siempre a vuestro servicio, también hasta el último de nuestros días, estemos en la situación que nos encontremos, servimos a los ciudadanos, servimos a la sociedad, y para nosotros es el verdadero motivo de nuestra vida. Presumimos de ello además. Así que, queridos amigos, muchas gracias por habernos visto, por haber escuchado al general, con todo lo mucho que nos ha tenido que aportar, y como siempre, pues nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Mi general, un verdadero placer. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias al canal del Coronel, y que cunda el ejemplo, porque esto es lo que se necesita, que la sociedad conozca a sus soldados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias. Un abrazo fraternal, queridos amigos. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.